En este vídeo vamos a continuar viendo métodos gráficos para describir los datos. Y vamos a pasar a explicar lo que es el polígono de frecuencias. Lo vamos a explicar con el mismo ejemplo que utilizamos para el histograma, que eran los precios de los autos. El histograma dijimos que era la representación gráfica de una tabla de frecuencias con datos agrupados. Estos eran los precios que se agrupaban en intervalos de 2.000 en 2.000 dólares y este era el histograma que correspondía con esta tabla. Pues bien, el polígono de frecuencias usa la misma información. Es esta representación que está aquí, solo que en lugar de rectángulos se obtiene, como pone aquí, se obtiene uniendo los puntos que tienen como abscisa la marca de clase y como ordenada la frecuencia respectiva. Se obtiene uniendo los puntos centrales de aquí arriba con unas líneas. Tiene, por tanto, la misma información, la misma interpretación. Por ejemplo, aquí, este pico de aquí corresponde con la marca de clase 3000 de altura 70. Este pico de acá corresponde con la marca de clase 5000 y altura 60. Esta idea de polígono de frecuencias también se puede aplicar cuando el histograma es con datos acumulados, con frecuencias acumuladas. La única diferencia es que si con el histograma construíamos un polígono de frecuencias uniendo los centros de estos rectángulos, ahora se unen los extremos superiores de los intervalos. Sería este con este de acá, este de acá, y resultaría algo que tenga esta forma. Aquí está más ampliado y el detalle de cómo va correspondiendo en los intervalos su límite superior con estos codos que van construyendo las frecuencias acumuladas. Este polígono de frecuencias con datos acumulados se le conoce como ojiva, tiene ese nombre popular. La utilidad de la ojiva es diferente a la utilidad de un histograma. En el histograma o polígono de frecuencias veíamos concentraciones, unimodalidad, multimodalidad, asimetrías, atípicos. Sin embargo, en las ojivas pues esa información no es obvia, no se puede ver. Se utiliza, por contra, para calcular probabilidades de forma rápida, también aproximadas porque son los datos agrupados. Por ejemplo, ¿qué proporción de autos tienen un precio menor o igual que 7000? Entramos aquí por el 7000, cuando tocamos la ojiva, vimos para acá y vemos aproximadamente el 90%. ¿Qué precio es tal que solamente es superado por el 60% de los autos? Si solamente lo supera el 60% de los autos, el 40% está por debajo, vendríamos por acá, y sería pues en torno a 4000. Y así, de esta manera, con ese juego de entrar por el eje X o por el eje Y, podemos calcular las probabilidades que nos puedan interesar. Nuestra siguiente representación gráfica se llama función de distribución empírica. También nosotros la vamos a llamar CDF empírica, porque así es como se denomina en el Minitab. Y es muy parecido a la ojiva que acabamos de ver. Vamos a ver un poco el detalle de cómo se construye. Supongamos que tenemos n datos, de x1 a xn, y los ordenamos de menor a mayor. La notación habitual para el dato más pequeño, más grande, es poniéndole el orden 1, 2, pero entre paréntesis. Así que x sub 1 entre paréntesis sería el dato más pequeñito y x sub n entre paréntesis sería el dato más grande. Así que x sub i entre paréntesis sería el dato que, ordenado de menor a mayor, está en la posición iésima. Aquí tengo un ejemplo de datos 1, 2, 5, 7, 9, 12, 20, 34, ya están ordenados, y los pongo aquí en esta tabla. Como los datos no se repiten, ¿no?, y tengo 8 datos, la frecuencia relativa de aparición de cada uno de ellos es un octavo. Todos tienen un octavo. Y la acumulada pues será un octavo, 2 octavos, 3 octavos, 4 octavos. Tengo así para cada dato la frecuencia relativa acumulada. Pues bien, el gráfico CDF empírico o función de distribución empírica es esta representación. En el eje X mis datos y en el eje Y la frecuencia acumulada relativa. Va siendo a escalones. En este caso, que no hay ningún dato repetido, la altura del escalón es 1 sobre n, un octavo, y la base de estas escaleras, de este escalón, pues será más ancho, más estrecho, dependiendo de los alejados que estén estos números entre sí. Aquí tenemos un ejemplo en el que hay datos repetidos. Tenemos los datos 2, 3, 5, 6, 8, 12 y 34 y algunos de ellos se repiten. Por eso las frecuencias relativas pues ya no son iguales. Son 15 datos, así que son todas fracciones con el denominador 15 y luego el numerador pues es el número de veces que se repite cada dato. Y así, acumulando, obtenemos las frecuencias relativas acumuladas. Frecuencia relativa acumulada hasta 2, 3 sobre 15.
hasta 3, 4 sobre 15, que son 3 sobre 15 de 2 más 1 sobre 15 de 3, y así sucesivamente. Y aquí tenemos la función de distribución empírica, que es la representación gráfica donde en el eje X tenemos los datos, la X, y en el eje Y estas frecuencias relativas acumuladas, así formando escalones. Ahora, como hay datos repetidos, no todos los escalones tienen la misma altura. Los peldaños más altos quiere decir que son datos que se repiten más, y los peldaños más pequeños son de los datos que se repiten menos. Como antes, la base de estos peldaños será más o menos grande dependiendo de la distancia que haya entre ellos. En este gráfico resulta muy fácil también calcular probabilidades, y serían probabilidades exactas acumuladas para estos datos. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de datos hay por debajo de 10? 60% de los mis datos tiene valores menores o iguales que 10. Y así sucesivamente. El siguiente gráfico es un gráfico muy popular y también muy sencillo, así que le vamos a dedicar poco tiempo. Recibe muchos nombres: diagrama de sectores, de circular, pie chart, de porciones. Es esto de aquí, es un diagrama que parece una tarta, donde cada una de las porciones corresponde con un valor diferente observado. Tiene la misma información que un gráfico de barras. Sirve, por tanto, para variables cualitativas, categóricas, o cuantitativas discretas, pero que tengan pocos valores. El ángulo o la longitud de este sector circular pues es proporcional a la frecuencia observada. De esta manera vemos que la mayor proporción de autos tienen 4 cilindros, luego vendrían este azul, que son 6 cilindros, 8 cilindros, etc. Este es un tipo de gráfico que estamos muy acostumbrados a ver en los medios. El último tipo de representación gráfica es el de series temporales. Tenemos una serie temporal cuando los datos se obtienen secuencialmente en el tiempo y esa secuencia pues es importante. No todos los datos admiten esta definición. Si yo, por ejemplo, tengo datos de un conjunto de alumnos, eso no es una serie temporal, porque desordenándolos tengo la misma información. Cuando el orden secuencial es importante, sí que es una serie temporal y debo aplicarle las técnicas apropiadas a series temporales. Aquí tenemos, por ejemplo, el número de personas infectadas en Perú al 19 del 3 por coronavirus. Vemos que a medida que van pasando los días va aumentando el número de personas infectadas. Y aquí lo que interesa es la tendencia. Aquí vemos que va teniendo una tendencia creciente y interesa saber si en el futuro cómo se va a ir amortiguando, ¿no? Afortunadamente se puede ir amortiguando y saldremos de esta enfermedad. Estos mismos datos, en lugar de puestos ordenados en el tiempo, los pongo desordenados y la información pues desaparece, ya no tendría ningún mensaje. Aquí hay otro ejemplo de series temporales del archivo parque eólico. Allí hay dos variables. Las unidades experimentales son las horas. En cada hora del día se mide la energía que genera un parque eólico que está en la cima de una montaña y la velocidad del viento. Y vemos que, como es obvio, se produce más o menos energía según sople más o menos viento. Ambas variables se mueven conjuntamente. Y vemos también algo muy interesante, y es que por debajo de cierta velocidad, aunque varíe más o menos, no se produce ningún tipo de energía. Hay un umbral de velocidad del viento que no es muy bajo y por lo tanto pues no es capaz de mover las aspas del aerogenerador. Lo vemos acá y también aquí lo vemos acá. Y esto es todo sobre métodos gráficos. En el siguiente vídeo hablaremos sobre medidas características.